cualquier consulta me van avisando, si no yo avanzo, ¿sí? Vamos a intentar, como siempre, hacer la clase lo más amena posible, para que no se haga pesado, ¿sí? Bien, ustedes la clase anterior habían visto, habían empezado todo lo que es ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, y lo que vamos a ver son 3 tipos de ecuaciones en este tema, que son las elípticas, que son las que ya vieron en el trabajo práctico 11, el anterior, las parabólicas, que son las que vamos a ver en la clase de hoy, y las hiperbólicas, que son las que vamos a ver más adelante, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales parabólicas, que son las que vamos a ver en la clase de hoy, se caracterizan porque modelan sistemas en estado transitorio, ¿sí? Es decir, esto es una diferencia con respecto a lo que habían visto en las elípticas, ya que las elípticas eran en estado estacionario, es decir, no variaban a través del tiempo, mientras que las parabólicas, que son las que vamos a ver hoy, son en estado transitorio. Vamos a ver que sí dependen del tiempo, pero que podemos considerar que se estabilizan a un tiempo infinito, ¿sí? Ejemplos típicos que son los que vamos a usar muy a menudo son la propagación del calor, ¿sí? Por ejemplo, a través de una barra delgada, ese es el ejemplo típico que solemos ver en los ejercicios. La propagación de la electricidad también es muy similar al tema del calor, la difusión, entre otros, ¿sí? La ecuación de difusión o de propagación del calor, que modela por una ecuación diferencial de derivadas parciales parabólicas, tiene esta forma, ¿sí? La derivada de I con respecto al tiempo, fíjense que ahí aparece la variable tiempo, es igual a K, que es una constante, por la derivada segunda de I con respecto a X cuadrado, donde X es la variable espacial, ¿sí? Entonces vamos a ver que en las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales parabólicas vamos a tener 2 variables independientes, que son X, que es la derivada espacial, y T, que es la derivada temporal, ¿sí? Perdón, es la variable temporal, que es el tiempo, ¿sí? Nosotros consideramos solo X porque vamos a ver siempre el largo, pero esto es válido si yo, por ejemplo, quiero ver una superficie, va a ser X y otra variable, ¿sí? Acá no digo Y porque en realidad Y es la variable dependiente, pero puede ser X y B, por ejemplo. O bien, si es un volumen, puede ser X, B y C, por ejemplo. O sea que en realidad vamos a considerar una sola variable espacial, pero podrían ser más de una, ¿sí? Y obviamente, como en este caso tenemos una ecuación diferencial que además de depender de la variable espacial, depende del tiempo, vamos a necesitar sí o sí que nos den una condición inicial, es decir, una condición al primer tiempo, que generalmente es tiempo cero, ¿sí? Y 2 condiciones de frontera para la variable espacial, que es X, ¿sí? Bien. Si vamos bien hasta ahí, yo voy avanzando, ¿sí? Si hay algo que no se entiende, me van avisando. Si consideramos una barra, ¿sí? Una barra delgada, como la que tenemos acá en esta gráfica, que es conductora y aislada, ojo con esto, ¿no? Es conductora porque va a conducir el calor a través de la barra, y es aislada, pero no es aislada en sus extremos, excepto que diga, aclare particularmente, sino que es aislada en esta parte, es decir, arriba y abajo. Arriba y abajo en los costados, ¿no? Porque es una barra, generalmente van a ser circulares, cilíndricas, perdón. Es aislada en esta parte de arriba y de abajo, ¿sí? Fíjense que dice aislada en toda su longitud del medio externo, cuyos extremos están sometidos a distintas temperaturas. Antes que se llegue a un estado estacionario, es decir, cuando va a ir cambiando a través del tiempo, la ecuación que modela la función, el fenómeno, tiene la siguiente forma. La derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo es igual a K por la derivada segunda de la temperatura con respecto a X cuadrado. ¿Bien? T mayúscula es la temperatura. Esta es la ecuación de conducción del calor que obedece a una ecuación diferencial parcial parabólica. Fíjense que acá en lugar de I
nosotros acá veíamos I, acá como estamos viendo la conducción del calor en una barra, queda de esta forma, ¿sí? La derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo, y igual acá por la derivada segunda de la temperatura con respecto al x cuadrado, ¿bien? Y vamos a necesitar una condición inicial y dos condiciones de fronteras, ¿sí? Acá les recuerdo que en las condiciones de frontera se pueden presentar los mismos dos casos que ustedes habían visto en elípticas, ¿sí? Podemos tener condiciones de Dirichlet, ¿sí? Donde cuando las temperaturas en los bordes son conocidas en los extremos, que ese es el caso más fácil. Y después también podemos tener condiciones de Newman, donde no se va a conocer la temperatura de uno de los extremos, porque por ejemplo puede ser que esté aislado. Alguno de los extremos puede ser que además esté aislado, entonces no conocemos la temperatura. Y ahí vamos a ver cómo procedimos en ese caso. Hasta ahí la parte teórica está claro. En realidad todo esto ya lo han visto en detalle con Marcelo la semana pasada, pero antes de arrancar con los ejercicios, quiero saber si hay algún concepto que no se entendió o algo, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, esperen un segundito. Bien. Entonces veamos un ejemplo. Si una barra delgada, conductora del calor, ¿sí? Es un ejemplo muy típico de las ecuaciones diferenciales parciales parabólicas de la barra conductora de calor, ¿sí? O de electricidad, o puede ser similar. Aislada en todo su largo, como les dije, ahí nos da el largo de la barra que es 0,5 metros, y sometida en el extremo izquierdo a una temperatura de 120 grados, fíjense, eso es una condición de frontera, porque me dice el extremo izquierdo, la temperatura a la cual está sometida, 120, y aislada en su extremo derecho. Fíjense que la condición de frontera del lado derecho no es conocida porque es aislada, ¿sí? Es aislada en su extremo derecho. Determine la distribución de temperaturas, ¿sí? T, a lo largo de la barra en el tiempo 0,5 segundos. Ustedes siempre recuerden que tenemos una variable espacial, una variable temporal. ¿Sí? La espacial acá es X y 0,5 corresponde a la variable temporal. Entonces me está pidiendo que veamos la distribución de temperaturas en la barra al tiempo 0,5 segundos. ¿Bien? O sea que esta es la ecuación que va a modelar el fenómeno, ¿sí? Nos dan el valor de K, porque tiene que ser dato. El delta X, es decir, de cuánto en cuánto nos vamos a ir moviendo a lo largo de la barra, de 0,1 en 0,1. El delta T también es 0,1. Y acá nos da una fórmula que la temperatura a lo largo de la barra al tiempo 0,1 es de 120 más 20 por seno de X. Esto es lo que se denomina condición inicial, es decir, cuál va a ser la distribución de temperaturas al comenzar la conducción del calor, es decir, el tiempo inicial. En este caso el tiempo inicial es 0,1 segundos, no es 0, es 0,1 segundo en este caso, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es ordenar la tabla, como en todos los ejercicios de esta materia, donde los vamos a resolver en una tabla. Empezamos a armar la tabla. Entonces, ¿cuáles son las dos variables que tenemos? X y T. Para poder ser más visuales, vamos a colocar X en las filas, ya que estamos a nivel horizontal, y el tiempo en las columnas. Entonces vamos a hacer en X, perdón, en el eje horizontal vamos a colocar X, y en el eje vertical vamos a colocar el tiempo, ¿sí? Entonces fíjense, la barra va desde 0, desde el inicio, desde 0 hasta 0,5, que es el largo de la barra, me lo da de dato, y me dice que el delta X es de 0,1, o sea que me tengo que ir moviendo de 0 en 1 en 0,1. Entonces voy 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, hasta 0,5, que es el largo de la barra. Ahora vamos con la variable tiempo.
La inicial es 0,1. Voy a arrancar desde 0,1. Por eso es que acá arranco con 0,1. El delta T es 0,1. Y me preguntan los valores hasta 0,5. Por eso es que voy desde 0,1 hasta 0,5 de 0 en 1. O sea que me va a quedar igual que la horizontal, ¿sí? 0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Bien. Entonces, una vez que armamos la tabla, vamos a empezar a hacer los cálculos, ¿sí? Esta es la tabla, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer con la tabla, pueden empezar o bien con las condiciones de frontera o bien con las condiciones iniciales. Por ejemplo, en este caso yo voy a empezar con la condición inicial, donde la condición inicial es la primera fila, ¿sí? ¿Por qué es? La condición inicial es el valor de la temperatura en todo X para 0,1 segundo, ¿bien? Entonces, con la fórmula que es dato, 120 más 20 por seno de X, voy a calcular la temperatura cuando X valga 0 metros, cuando X valga 0,1 metros, cuando X valga 0,2 metros, 0,3, 0,4 y 0,5. ¿Bien? Ojo acá, porque tienen que tener especial cuidado con cómo tienen configurada la calculadora, ¿sí? Tienen que tener la calculadora expresada en radianes, porque si ustedes la tienen expresada en grados, cuando hagan seno de X, les va a dar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, para hacer este ejercicio, tienen que tener la calculadora configurada en radianes. ¿Bien? Ojo con eso. Entonces van a ir calculando. Para x0, ¿sí? Para x 0,1, para x 0,2, para x 0,3, 0,4 y 0,5, lo tienen acá. 0, para el 0,1, para el 0,2, para el 0,5, tienen acá calculado, y van a ir colocando los valores en la tabla, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Perfecto. Algo a tener en cuenta. En la mayoría de este tipo de ejercicios, sí, ahí repito cómo armar la tabla. Para armar la tabla vos tenés que tener en cuenta las dos variables, Pablo, que tenés. X y T, es decir, la variable espacial y la variable temporal, ¿sí? Al X lo vamos a colocar en el eje horizontal y ahí a T lo vamos a colocar en el eje vertical. El eje X es la longitud de la barra, ¿sí? Va desde 0 hasta 0,5, porque el enunciado me dice que la barra mide 0,5 metros, o sea que yo sé que arranco desde 0 y sé que termino en 0,5. Ahora, ¿cómo voy a llegar de 0? Pablo, sí, sí. Podrían armar al revés, o sea, no, en realidad ustedes podrían cambiar, podrían poner vertical el X y horizontal el T, no hay problema. El tema es que por ahí es más visual, porque como la barra es horizontal, si vos te imaginas una barra horizontal, es mucho más fácil de ver y entender si ustedes colocan en el eje horizontal el X. Pero en realidad podés poner, mientras vos entiendas tu tabla, no hay problema. ¿Sí? Nosotros siempre hacemos así, en el eje horizontal X y en el eje vertical T, pero lo pueden hacer de la manera que a ustedes les parezca más cómodo, siempre y cuando ustedes entiendan su tabla y cuando uno les haga una pregunta de algo de la tabla, sepan contestarla, ¿sí? Entonces, como X es la longitud de la barra, arrancamos de 0, y como la longitud de la barra es 0,5, porque lo dice el enunciado del ejercicio, y también el enunciado me dice que el delta X es 0,1, es decir, me voy moviendo, el paso es 0,1. Entonces voy desde 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Con la variable temporal, que es la que yo puse vertical, me fijo que la condición inicial me dice que arranco en un tiempo de 0,1 segundo. Esta es mi condición inicial. Entonces arranco desde el tiempo 0,1 segundo. Y como me preguntan a los 0,5 segundos, con un delta t de 0,1, voy desde 0,1 a 0,5 en 0,1, ¿sí? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. ¿Bien? Y ahí armaron la tabla. Bien, la primera fila, como les dije, es la condición inicial, reemplazan
en las fórmulas, tengan cuidado con el tema de la configuración, siempre en radianes, completan los datos, y fíjense que acá yo coloqué 4 decimales. En realidad el enunciado no lo pide, pero siempre para este tipo de ejercicios de ecuaciones diferenciales parciales, a menos que se aclare otra cosa, siempre usen 4 cifras decimales, ¿sí? Excepto que el ejercicio les pida usen 6, pero si no les dice nada, usen 4 cifras decimales, ¿bien? Y siempre con redondeo simétrico. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a calcular como condición inicial a los 0,1 metros, voy a hacer 120 más 20 por seno de 0,1, les va a dar 121,996666, y ahí van a tener que hacer el redondeo simétrico en 4 decimales. Como después del 6 viene un 6, acá me va a quedar 7. Entonces el número me va a quedar de esta forma. Y ese es el número que ustedes ponen en la tabla. ¿Sí? Bueno, hoy estoy media... Bien, ¿hasta acá claro? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro compañero o compañera? Si no, seguimos. Bien, una vez que tenemos las condiciones iniciales, 120, 121 como tanto, 123, 25, bla, bla, bla. Bueno, acá también este valor es conocido, no lo cargué, pero si es conocido, es 129. Lo voy a escribir porque acá no lo pusimos, pero en realidad sí es conocido. 129,5885. 58,85. Bueno. Una vez que tenemos las condiciones iniciales, vamos a las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son qué es lo que ocurre en el lado izquierdo y en el lado derecho de la barra, ¿sí? El enunciado me dice que del lado izquierdo la barra está sometido a una temperatura de 120 grados, es decir, que todo el lado izquierdo de la barra, a cualquier tiempo, vale 120, que es lo que tienen acá. Sea cual sea el tiempo, el lado izquierdo de la barra, como está sometido a una fuente de calor de 120, va a valer ese valor de temperatura. Pero ¿qué pasa? El lado derecho no está sometido a otra fuente de calor, sino que está aislado. Bien, entonces esos valores no son conocidos, ¿sí? Entonces las condiciones de frontera del lado derecho no las conocemos. Teniendo en cuenta esto, es como ahora vamos a empezar a completar el resto de la tabla, ¿sí? Que en este tipo de ejercicios, donde uno de los extremos está aislado, vamos a tener que usar dos tipos de ecuaciones. Una para resolver esta parte de la tabla, que es lo que vamos a llamar ecuación 1, y otra para resolver esta parte de la tabla, que son los que están aislados, ¿sí? Están con el aislante, que van a hacer la ecuación 2. ¿Sí? Bien. Para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales también vamos a hacerlo a través del método explícito de diferencias finitas, pero a diferencia de las elípticas, acá vamos a usar, para uno de los casos vamos a usar la centrada, pero para otro vamos a usar la diferencia finita centrada hacia adelante, ¿sí? Y ustedes deberían saber a esta altura por qué, pero bueno, lo vamos a retomar más adelante, ¿sí? Antes de empezar a calcular la tabla, ¿sí? Hasta lo que vimos ahora, lo que les quiero dejar en claro, también es otro concepto, es más bien teórico, pero es para que también terminen de cerrar la idea. Algo muy importante en este tipo de ejercicios, especialmente cuando uno utiliza el método explícito para resolverlos, es la verificación de la convergencia, ¿sí? Entonces tenemos que ver si el método es convergente y es estable para los datos que nos dan, ¿sí? Siempre recuerden que la convergencia, ¿sí?, significa que conforme delta X y delta T, que son las dos variables, ¿sí?, las dos variables independientes en este caso, tienden a cero, es decir, mientras más chiquito es el paso en delta X y delta T, los resultados de esta técnica por diferencia finita se aproximan a la solución verdadera. Eso es que un método sea convergente. Y un método es estable
cuando los errores en cualquier etapa del cálculo no se amplifican, sino que se atenúan conforme avanza el cálculo. Es decir, a medida que vamos haciendo paso tras paso los cálculos aplicando este método, los errores se van atenuando, ¿sí? Se puede demostrar que el método explícito es convergente y estable si se cumple esta ecuación, que en la ecuación no la han visto tampoco de dónde sale en el teórico, pero sépanla, ¿sí? Donde el paso del tiempo, el delta t, debe ser menor o igual a 1/2 del delta x al cuadrado sobre k. Si nosotros somos un paso del tiempo menor o igual a ese valor, nos aseguramos que nuestro método sea convergente y estable, ¿sí? Entonces ustedes, no lo vamos a hacer nosotros en todos los ejercicios del práctico, pero sí se les aconseja que antes de hacer un ejercicio, vean si el método es convergente y es estable antes de realizar los cálculos, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo aplicar la fórmula en el primero, pero en los otros dos ejemplos que les doy, no lo calculé. Si bien sé que es estable y convergente, después ustedes fíjense, pero no se los voy a mostrar, ¿sí? Bien, por ejemplo, para el ejemplo de recién, delta x vale 0,1, la k vale 0,025, entonces vamos a calcular cuánto debería ser el paso para que el método sea convergente y estable. Entonces vamos a hacer 1/2 por 0,1 al cuadrado sobre k, que es 0,025. Eso les da que el delta t tiene que ser menor o igual a 0,2. El delta t en el ejercicio es 0,1. Como 0,1 es menor o igual a 0,2, significa que en este ejemplo el método es convergente y estable, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá volvemos a la tabla. Habíamos visto las condiciones iniciales. Acá este valor es conocido, nada más que no está escrito, pero sí es conocido. Las condiciones de frontera del lado izquierdo son 120, las del derecho están en un aislante, o sea que son incógnitas, y dijimos que íbamos a tener que usar dos ecuaciones, una para estos valores, que están dentro del cuadrado verde, que es TIJ más 1, y otra para estos valores de acá, porque están en el island, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Teniendo en cuenta la ecuación de conducción del calor, que es esta de acá, que obedece la ecuación diferencial de derivadas parciales parabólica, vamos a aproximar la segunda y la primera derivadas por diferencias finitas divididas, ¿sí? La segunda derivada será representada por una diferencia finita dividida centrada, ¿sí? Entonces, ustedes teniendo en cuenta que la derivada segunda de la temperatura con respecto a x cuadrado, en diferencias finitas me va a quedar como ti más 1j menos 2tij más ti menos 1j sobre delta x al cuadrado. Bien, esa es la primera parte de la ecuación, cómo la vamos a representar con diferencia finita. Pero ¿qué pasa? La segunda parte, que es esta de acá, es la dependencia de la temperatura con respecto al tiempo. No podremos representar la primera derivada con una diferencia finita dividida centrada, porque no conocemos lo que ocurrió en un tiempo anterior al momento en que el fenómeno dio comienzo, ¿sí? Esa es la razón por la cual nosotros en este caso, para la primera derivada de la temperatura con respecto al tiempo, no vamos a poder usar una diferencia finita centrada, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer, como no conocemos el tiempo, qué es lo que ocurrió en el tiempo anterior, vamos a tener que usar, predecir lo que ocurrirá usando diferencias finitas divididas divididas hacia adelante, perdón, ¿sí? Entonces, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo me va a quedar como TIJ más 1 menos TIJ sobre delta T. ¿Bien? Entonces, reemplazando en la ecuación por la discretización en diferencias finitas, les va a quedar ahí como la tienen marcada, ¿sí? Lo que vamos a empezar ahora es resolver, ¿sí? ¿Qué es lo primero que pueden hacer? Bueno, el delta T pasa multiplicando del lado derecho, que es lo que hice acá. Podemos calcular K por delta T sobre delta X al cuadrado, lo pueden calcular, que es lo que hice acá.
K es dato, 0,025, delta T es 0,1, delta X es 0,1, reemplazan y les da que K por delta T sobre delta X al cuadrado es 0,25, ¿sí? Entonces van a reemplazar esto por 0,25, y después lo que dice este término que está restando lo pase sumando del otro lado, que es lo que sale ahí, ¿bien? Que es lo mismo que sale acá. Van a ser distributivas de ese 0,25, ahí, ahí, y ahí, y les va a quedar 0,25 del TI más 1J, menos 0,5, porque es 0,25 por 2, menos 0,5 TIJ, más 0,25 TI menos 1J, más TIJ, ¿bien? Como estos dos, este y este son términos semejantes, los agrupo. Menos 0,5 más 1 es 0,5, por eso es que acá les aparece ese término positivo, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ahí les mostré que esa es la ecuación 1 que vamos a utilizar para esta parte de la tabla que es los puntos sin aislantes, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Perfecto. Y acá les muestro cómo hacer algunos de los puntos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular este punto de acá, utilizando esta fórmula, ustedes recuerden que esta fórmula es válida para los puntos sin aislantes, es decir, para todo lo que está dentro de esta parte. La última columna no la van a poder calcular con esta fórmula, ya van a ver por qué, pero hay un dato de esa fórmula que ustedes no lo van a tener, ¿sí? Bien, entonces para calcular el primer rectángulo, ¿sí? Utilizando la fórmula, que es esta de acá, es la que les acabo de demostrar. Fíjense que siempre, acá lo tengo, se forma esta T, es lo que tienen acá, donde yo quiero calcular este punto. Y ustedes van a tener que usar los tres puntos superiores, ¿sí? El TIJ es el que está inmediatamente arriba, el TI menos 1J es el que está arriba a la izquierda, y el TI más 1J es el que está arriba a la derecha, ¿sí? Entonces, tengo que hacer 0,25 de TI más 1J, ¿sí? Que es este de acá, 0,25 de 123,9734, más 0,5 del TIJ, es decir, 0,5 del que está arriba, 121,9967, más 0,25 del que está arriba a la izquierda, que es 120, ¿sí? Ahí tienen cómo les va a quedar, con ya redondeado a 4 cifras decimales con redondeo simétrico, les va a quedar 121,9917. Y ahí también les muestro cómo hacer otros dos más, es decir, cómo calcular este. Como van a ser 0,25 de 125,9104 más 0,5 de 123,9734 más 0,25 de 121,9967, ¿sí? Y así se quisieran calcular el resto de los valores de la tabla, ¿sí? Pero siempre y cuando tengan en cuenta que para usar esta fórmula tienen que ser los que no están en el aislante. ¿Por qué no va a poder ser los del aislante? Bueno, por una cuestión lógica. Si yo acá estoy en el aislante, ¿qué valor me falta para poder usar esa fórmula? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué yo ahí no puedo usar esta fórmula? ¿Qué valor me hace falta? El TI más 1J, es decir, el de la derecha. Perdón, se me fue. No tengo este valor de acá. Por eso es que en esta última columna con el aislante no voy a poder usar esta fórmula. Y lo que van a tener que hacer es una aproximación, ¿sí? Sabiendo que la derivada de T con respecto a la temperatura es 0, porque van a estar en un punto con aislante, ¿sí? Haciendo una diferencia, discretizando a través de una diferencia centrada, TI más 1J menos TI menos 1J sobre 2 por delta X es igual a 0, y ustedes de ahí pueden despejar TI más 1J
¿Cómo la van a despejar? Bueno, el 2 por delta X pasa multiplicando del lado derecho por el 0 que se anula, y les va a quedar en definitiva que el TI más 1J es igual al TI menos 1J. Es decir, que el valor de la derecha es igual al valor que vendría a la izquierda, ¿sí? Entonces, ustedes para el caso del aislante, en lugar de usar esta fórmula, voy a reemplazar, y como yo no tengo TI más 1J, no tengo este valor, pero sé que ese valor vale lo mismo que el TI menos 1J, reemplazo, lo voy a reemplazar por el TI menos 1J, y como es semejante con este término de acá, los puedo agrupar, y en definitiva 0,25 más 0,25 me da 0,5 TI menos 1J, más el 0,5 TIJ, y de ahí van a tener la ecuación 2, donde esta es válida únicamente para la columna del aislante, ¿sí? Es decir, que yo para poder calcular este valor, por ejemplo, que estoy en el aislante, ¿qué es lo que voy a hacer? 0,5 de 129,5885 más 0,5 del 127,7884. Y de ahí cálculo, ¿sí? ¿Quedó claro el uso de las dos ecuaciones en este caso? Entonces, fíjense, tengo dos ecuaciones. En realidad van a ver, después vamos a ver otro ejemplo, pero van a ver que el tema del aislante no es para todos los ejercicios de parabólicas. Este es un ejercicio de parabólicas donde ustedes tienen un extremo de temperatura conocida, que es el lado izquierdo, es una condición de frontera conocida, y después tienen el lado derecho con un aislante, ¿sí? Pero van a ver que en realidad hay muchos ejercicios de parabólica que tienen las dos condiciones de fronteras conocidas y no hay aislantes, ¿sí? Entonces ustedes con un solo tipo de ecuación van a poder resolver la tabla. Pero en este caso requieren de dos ecuaciones porque tienen un aislante, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces ustedes después cuando terminen de resolver el ejercicio les tiene que quedar la tabla como tienen acá, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? ¿Todo claro? Perfecto. Bien. Entonces ustedes recuerden siempre de responder lo que me preguntan. A mí el ejercicio me preguntaba cuál era la distribución de temperaturas a los 0,5 segundos, entonces el resultado sería este. ¿Sí? A los 0,5 segundos, esta es la distribución de temperaturas a lo largo de la barra, ¿sí? Al inicio 120, a los 0,1 metros de 121,9768, a los 0,2, 123,9202 y así sucesivamente, ¿sí? Bien, veamos otro ejercicio. Este ejercicio es mucho más simple, porque fíjense, me dice, un fenómeno físico de propagación de calor es modelado mediante la siguiente ecuación. Bueno, entonces estamos hablando de propagación del calor, por lo cual es muy probable que sea parabólica, y viendo la ecuación que me da, en este caso me da la ecuación, me dice la derivada de la temperatura con respecto al tiempo menos un quinto la derivada segunda de la temperatura con respecto a x cuadrado. Entonces tenemos dos variables independientes, x y t. Me da delta x, que es 0,5 metros, delta t, que es 0,5 segundos, y me dice que el tiempo va desde 0,4 y el x va de 1 a 3. Y fíjense, me dice además que la temperatura al 1 metro en todo tiempo es 1, que la temperatura a los 3 metros a todo tiempo es 1, y que la temperatura en todo el largo de la barra a tiempo 0, es decir, la condición inicial, es esta de acá. Esta es la condición inicial, ¿no? ¿Cómo sé que esa es la condición inicial y no las otras dos? ¿Por qué sé que la condición inicial es esa? ¿Cómo se dan cuenta que esa es la condición inicial? Parece una tontera preguntarlo, pero después le damos todos los datos en los parciales o en los finales y no saben cuáles son las de frontera y cuáles son las condiciones iniciales. Por eso les pregunto, para que quede claro ahora.
Por el tiempo es 0, exactamente. Es la condición inicial porque es la distribución de las temperaturas a lo largo de toda la barra al tiempo 0. ¿Sí? O al tiempo inicial. Generalmente los tiempos iniciales son a 0, pero por ejemplo, el ejemplo 1 que vimos recién, el tiempo inicial era 0,1 segundo, ¿sí? Pero bueno, generalmente es a tiempo 0. Bien, entonces primero vamos a armar la tabla. Dijimos, generalmente en el eje horizontal colocamos X, en el eje vertical colocamos el tiempo. En el eje horizontal que vale X, fíjense, arranco desde 1 y llego hasta 3, con un delta X de 0,5. Entonces tengo que ir 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Ya tengo el número de columnas de mi tabla. Ahora vamos al tiempo. El tiempo va desde 0 hasta 4, con un delta T de 0,5. Entonces voy a arrancar 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Bien, ya armé el ancho y alto de mi tabla. Vamos a empezar entonces a colocar los datos que conozco, o los primeros sin usar discretización, ¿sí? Condición inicial. Con esta fórmula, a tiempo 0, voy a ir colocando los distintos X, que es 1, 1,5, 2, 2,5, 3, y voy a ir calculando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para calcular este de acá, en X, el X vale 1, ¿sí? Entonces voy a hacer coseno de 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3, me da coseno de 0, que es 1. Entonces por eso ahí me queda 1. Para calcular este valor de acá, voy a usar X 1,5. ¿Sí? Entonces me va a quedar coseno de 1,5 al cuadrado menos 4 por 1,5 más 3, me va a dar 0,7317. Recuerden el redondeo simétrico, ¿sí? Bueno, y así con los distintos X, 2, 2,5 y 3. Bien, ya tenemos las condiciones iniciales, porque esas son las condiciones iniciales. Ahora vamos a hacer las condiciones de frontera, que eso es lo que me dice acá. En este caso tenemos dos condiciones de frontera conocidas y no hay ningún aislante. Fíjense que en este caso no hay aislante, es un ejercicio mucho más simple. La temperatura al 1 metro sería, y a todo tiempo es 1. Es decir, que al 1, ¿sí? En la longitud 1, la temperatura siempre vale 1. Es una condición de frontera izquierda sería. Y la temperatura a la longitud 3 también es 1, que esto es lo que tienen acá. Entonces ahí tienen las condiciones de frontera. Izquierda y derecha. ¿Sí? Les repito, este ejercicio, a diferencia del anterior, no tiene aislante en su extremo, por lo que es mucho más sencillo de resolver. Entonces ustedes acá con una sola fórmula, que son puntos sin aislante, van a poder resolver el resto de la tabla. ¿Sí? Bueno, veamos cómo nos queda. Ya dijimos, vamos a utilizar diferencias finitas hacia adelante para la primera derivada, y para la segunda vamos a usar la centrada. Discretizamos, ¿sí? Y ahora voy a empezar a despejar. Este término que está restando pasa sumando del lado derecho, es lo que hice acá. El delta T está dividiendo, pasa multiplicando del lado derecho, es lo que hice acá. Bien. Ahora voy a reemplazar, voy a calcular 1/5 de delta T sobre delta X al cuadrado, sabiendo que delta T es 0,5 y el delta X es 0,5, calculo y todo eso me da 0,4. O sea que en lugar de poner 1/5 de delta T sobre delta X, voy a poner 0,4. Eso es lo que hice acá. Este término que está restando pasa sumando del lado derecho. Y ahora hago distributiva en lo que está el paréntesis con 0,4. Me quedan estos 4 términos de acá. Y ahora teniendo en cuenta que T y J, este término es semejante con este, me queda menos 0,8 más 1. Es decir, 0,2 T y J, que es lo que tienen abajo. Entonces, utilizando esa ecuación que tienen ahí, van a poder resolver y completar toda la tabla, ¿sí? Es decir,
0,4 del TI más 1J, es decir, el valor que tengan arriba a la derecha, más 0,2 TIJ, es decir, el valor que tengan arriba, más 0,4 TI menos 1J, es decir, el valor que tengan arriba a la izquierda. Entonces, fíjense, para calcular este valor, ¿qué voy a hacer? 0,4 de este valor de acá, más 0,2 de este valor de acá, más 0,4 de este valor de ahí. Lo resuelven y les va a dar 0,7625. Y así van a poder ir completando toda la tabla, ¿sí? Cuando completen la tabla, les va a quedar así finalizada, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Perfecto. Les hago una pregunta para ver si estamos atentos. Ustedes tienen esta tabla de acá. Esta segunda tabla que les estoy marcando acá. Yo quiero calcular este valor de acá. Con los datos que tienen en esa tabla. Ustedes pueden calcular esa celda que yo les estoy marcando ahí. Esta de acá, les repito. ¿La pueden calcular? Exactamente como dice Sebastián. Ustedes en ese caso, así como tienen la tabla ahí, por eso les digo, así como tienen la tabla ustedes ahí, no pueden calcular esa celda de ahí porque a ustedes les falta el T y J. Fíjense, ustedes tienen, esperen que se me fue el cursor. A ver. Acá está. Si yo quiero calcular esta celda de acá, ustedes recuerden, este valor de acá es el T I más 1J. Lo tienen, perfecto. Este valor de acá sería el TIJ. Para la celda que está acá abajo, ese valor que está acá arriba, que yo les marqué, es el TIJ. Que no lo tienen, en este caso, ahí como está la tabla. Y este valor de acá es el TI menos 1J. Entonces, bien como dice Sebastián, así como está esa tabla, si yo les pido calcular este valor de acá, ustedes no lo van a poder calcular porque les falta el TIJ. ¿Se entiende lo que les acabo de preguntar? ¿Y por qué en este caso, así como está la tabla, no lo podrían calcular? ¿Quedó claro eso? Pablo, no entiendo la pregunta. ¿Por qué no calculo el TIJ más 1? A ver. Veamos, por ejemplo, Pablo, para que vos entiendan lo que yo quiero decir. Suponte que yo quiero calcular esta celda de ahí. La pregunta es, ¿yo puedo calcular ese valor de ahí con los datos que vos tenés en esa tabla? No. ¿Por qué te das cuenta que ahí no podés calcularlo, Pablo? Exactamente. O sea, en particular, porque a ver, yo para calcular el valor de la temperatura en esa celda no necesito conocer este de acá, por ejemplo. Pero sí necesito los tres superiores, es decir, necesito este y necesito este. Vos tenés el que sería TI más 1J, que en este caso vale 1. Tenés el TIJ, en este caso, que vale 0,8986, pero no tenés el TI menos 1J. Por esa razón, esa celda que yo te marqué inferior, no vas a poder calcularla porque en ese caso te falta el TI menos 1J. ¿Se entiende, Pablo? Bien. Ahora, yo te pregunto, suponte, después es que ya están calculadas.
Pero a ver, veamos otro ejemplo. Suponte. Se me fue. Ay. Esa celda de acá. Yo puedo calcular en este caso el valor de la temperatura en esa celda. Así como está esa tabla, ¿vos podés calcular el valor de la temperatura en esa celda? Sí, porque tenés todos los valores que necesitas. Tenés el TI más 1J, que vale 1, el TIJ, que vale 0,7317, y el 0TI menos 1J, que es 0,5403. Sin embargo, vos lo podés calcular sin tener el valor de esta temperatura. ¿Te das cuenta? Vos no tenés el valor de la izquierda, pero podés calcular ese de la derecha. O sea que no necesariamente, según para lo que ustedes les pregunten, esto les quiero decir porque son muchas del tipo de preguntas que les puede hacer, o que he visto por ahí que Marcelo les hace en los parciales, o hay en los cuestionarios esos de autoevaluación que tienen, porque muchas de las cosas que preguntan son así, son más de comprensión de lo que ustedes están haciendo en la tabla, que realmente agarrar y por agarrar con una hoja de cálculo en un Excel a hacer la tabla, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes entiendan lo que están haciendo, ¿sí? Bien, bueno, ahí tienen la tabla de después para que quien quiera hacerla completa pueda corroborar los cálculos. Y el último ejemplo también es bastante sencillo. Les dice, bueno, un fenómeno físico de propagación del calor, que es generalmente el típico ejemplo de parabólica, es modelado mediante la siguiente ecuación. Bueno, tienen la ecuación, acá es delta T. Esto lo voy a esperen acá, antes de que me olvide. Eso es delta T, es un error de copy-paste. Bien. Entonces, acá estamos. Bueno, de la derivada de temperatura con respecto al tiempo, menos un cuarto de la derivada segunda de temperatura con respecto a x cuadrado, igual a 0. Bien. Delta X es 0,5, delta T es 0,25, el tiempo va desde 0 hasta 1,5, el X va de 1 hasta 3. La temperatura la longitud 1 en cualquier tiempo es 1, y la temperatura en la longitud 3 al cualquier tiempo es coseno de T. Y después les dice que la temperatura a lo largo de la barra al tiempo 0 es coseno de x cuadrado menos 4x más 3. Bien. ¿Cuál es la condición inicial? Fíjense que ustedes acá tienen tres condiciones. Esta y esta. Y ustedes tienen que ser capaces de poder identificar cuál es condición inicial y cuál es condiciones de frontera. ¿Cuáles son condiciones de frontera y cuál es la condición inicial? ¿Y por qué? Es pregunta, ¿eh? ¿Cómo me doy cuenta cuál de esas tres es la condición inicial? Ya me lo habían dicho anteriormente. Les hice la misma pregunta en el ejemplo anterior. Muy bien, Oriana. Las dos primeras son condiciones de frontera porque me dan las temperaturas al inicio y al final de la barra, ¿sí? La barra empieza al 1 y termina al 3, entonces me da las condiciones de frontera. Y el que tiene el tiempo 0 es la condición inicial, que es la de abajo, ¿bien? Entonces, lo primero que voy a hacer es que con la condición inicial, que es el tiempo, primero vamos a armar la tabla, ¿bien? Entonces, en el eje X colocamos las X, en el eje horizontal las X, perdón, y en el eje vertical el tiempo. El X va desde 1 hasta 3, con un delta X de 0,5. Entonces arranco 1, 1,5, 2, 2,5, hasta 3. El tiempo va desde 0 hasta 1,5, porque me lo dice el enunciado, con un delta T de 0,25. Entonces voy 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50. Bien, ya tengo el ancho y el largo de mi tabla. Con la condición inicial voy a completar la primera fila, ¿sí? Bueno, a un X de 1, y siempre tengan cuidado con
con que la calculadora esté en radianes, ¿sí? Para x0,1, perdón, para x1 voy a calcular esta celda de acá, entonces fíjense, coseno de 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3, lo tienen acá, les queda coseno de 0, que es 1. Por ejemplo, cuando quieran calcular esta celda de ahí, voy a hacer coseno de 1,5 al cuadrado menos 4 por 1,5 más 3, que les va a dar, con redondeo simétrico, 0,7317. Y así hasta el x3, ¿bien? Esas son las condiciones iniciales. Y después la de frontera es, al inicio de la barra, la temperatura siempre es 1, que es todo esto de acá. Y del lado derecho, es decir, en x3, es coseno de t. Yo lo que tengo que hacer es calcularlo, ¿sí? Al tiempo 0 me va a quedar coseno de 0, que es 1. Al tiempo 0,25, coseno de 0,25, que es 0,9689, y así sucesivamente. Y ahí tienen las condiciones de frontera del lado derecho. Entonces, fíjense, esto al igual que el ejemplo 2, me va a quedar como incógnitas las celdas del medio, que son sin aislante, porque en este caso no tenemos ningún aislante. Entonces, con una única ecuación ustedes van a poder completar la tabla, ¿sí? Entonces, discretizando mediante diferencias finitas, ¿sí? Reemplazan. Acá de nuevo tengo... Déjenme... Bien, entonces mediante la discretización, pasa este término restando, pero sumando del lado derecho, el delta t pasa multiplicando al lado derecho, es lo que tienen acá. Y ahora esto de acá lo calculo porque delta t vale 0,25 y delta x vale 0,5. Me va a dar que 1/4 por 0,25 sobre 0,5 al cuadrado es 0,25. Entonces reemplazo eso por 0,25. Y este término de acá lo voy a pasar sumando del lado derecho. Y esto voy a tener que hacer distributiva. Bien. Y después agrupando los términos semejantes, que son esos dos, el t y j, les va a quedar esta ecuación de acá abajo. ¿Sí? Con esa ecuación van a calcular, con esa ecuación que es esta de acá, van a calcular todos los valores de la tabla que les falta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular ese que está dentro del círculo rojo, voy a hacer 0,25 del TI más 1J, que es 0,5403, más 0,5 del TIJ, que es 0,7317, más 0,25 del TI menos 1J, que es 1 en este caso. Y de ahí, por redondeo simétrico, les va a quedar 0,7509. Y así van completando toda la tabla. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Los 3 ejemplos, ¿hay algo que quieran que les repita? Bien. Bueno, eso es todo de la clase de hoy. Cualquier consulta me la pueden hacer al finalizar la clase de la próxima semana, si no, utilizando los foros de consultas del aula virtual, ¿sí? Bueno, los libero, que disfruten y empiecen muy bien su fin de semana largo, descansen y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao, que anden bien.